Bien, bueno, vamos a empezar entonces con la primera parte, es la clase de inglés 3. En este momento lo que vamos a ver es el tiempo pasado, el simple past, que es lo que estamos viendo porque según lo que estuve revisando en las tareas, es lo que sigue en el temario y pues me gustaría reforzarlo contigo y con todos los demás compañeros, que ojalá que lo puedan revisar el tema. Bien, Pascal, te voy a empezar a dar una explicación muy rápida de lo que es el pasado simple y lo quiero hacer de una diferenciación con el pasado perfecto simple porque son tiempos verbales diferentes. Esta diapositiva que tú ves no es realmente ahorita no lo vamos a revisar, pero sí quiero comentarte que este tiempo verbal existe para que no lo vayas a confundir, o por lo menos ahorita identifiques que hay dos formas de hablar en el pasado. El pasado perfecto simple es uno de los tiempos en el cual nos sirve para hablar de un momento en concreto en el pasado, pero que tiene continuidad. Es decir, ocurrió algo en el pasado y ese hecho va a tener repercusiones quizá todavía en el presente o todavía en el futuro. Para poderlo utilizar hay que utilizar un auxiliar, que es el have, o el had, dependiendo si estamos hablando del pasado, y hacer una conjugación del verbo. Te lo comento nada más así rapidísimo para que veas que es una estructura un poquito complicada, un poquito más compleja, y no, y bueno, puedas distinguirlo. Lo que vamos a ver es algo mucho más simple. Ahora sí, ¿qué es el pasado simple? El pasado simple es, como en español, como en nuestra lengua, un tiempo verbal que es específico de un momento en el pasado. Es decir, describen acciones que tuvieron un momento determinado en el pasado. Este hecho ocurrió, estos hechos han ocurrido, no hay como no tenemos datos de exactamente en qué momento preciso fue que ocurrió el hecho, simplemente ya pasó. Y puedes descubrir, y con esto podemos hacer descripciones de todo lo que hayamos hecho ayer, antier, hace 5 minutos, hace 10 minutos, etcétera. Es el tiempo verbal más simple que existe. Como en español, presente, pasado y futuro. Aquí es la versión simple. ¿Qué tenemos que hacer con el pasado simple? Tenemos que identificar dos cosas específicamente. Los verbos que son regulares y los verbos que son irregulares. ¿Cuál es uno y cuál es otro? Lo vamos a ver ahorita. ¿Y por qué te lo cuento así? Porque en inglés, al igual que en algunas palabras en español, los verbos regulares son aquellos en los que les vamos a cambiar solamente una partecita, una nada de la palabra en sí, y que vamos a captarla y la vamos a identificar muy fácilmente. Sin embargo, los irregulares son esos verbos en los que son, al momento de decir la palabra en el pasado, cambia la estructura y podríamos confundirnos e incluso no identificar de qué se trata. ¿Qué son los verbos regulares? Bueno, tenemos varios puntos o varios casos de este tipo de verbos. Los que terminan en consonante, a estos verbos únicamente les vamos a agregar la terminación ed. Por ejemplo, talk. Aquí me anotaste por aquí. Talk. ¿Puedes verlo en la pantalla, Pascal? Bien. Ok. Este verbo es muy simple, el verbo hablar. En inglés es talk. ¿Qué es lo que hacemos para convertir ese verbo en pasado? Únicamente le vamos a agregar la terminación ed. Y con esto ya convertimos la palabra o la acción en un verbo pasado porque es un verbo regular. No cambia nada. Si te fijas, lo único que agregué según la regla es agregar una ed. ¿Ok? ¿Sí claro en este? Hay otro verbo que te voy a poner que es el walk, caminar. Su estructura es muy simple. Únicamente agregamos ed y estoy hablando de caminé, o ella caminó, etc. El verbo ya lo convertí en pasado con simplemente agregarle la terminación ed. Pero hay otros, como por ejemplo los que terminan en la letra e.
A ellos únicamente les vamos a agregar la letra B al final, sin hacer ningún otro cambio. Por ejemplo, pues admire es admirar. Lo único que hago para convertirlo en pasado es agregarle una letra B. Y ya con eso hice la conversión. O agree, si te fijas hay dos letras E, pero finalmente la última y la que nos importa es la letra E. Le agrego únicamente D y con esto hicimos la conversión. Hay unos un poquito más complicados o complejos como son los que terminan en Y. Estos hay que cambiarle, quitar la Y al final, agregarle I latina ED, terminación IR, para convertir estas palabras en pasado. Te doy un ejemplo, try, que es tratar. La escritura que vamos a hacer, si te fijas, ya lo único, aquí ya cambió, ya lo cambié a try. Fry, fried. ¿Estoy siendo claro, Pascación? Bien. Ok, hay otros más complejos, justify, agrego, bueno, según la regla ortográfica, tendría que hacer esto, justify. Y con esto, nada más es muy necesario que te identifiques muy bien cuáles son los verbos regulares, cuáles son los irregulares. Ahorita vamos a ver de los regulares cuál es su terminación para que sepas qué tienes que hacer con estas palabras, estos verbos. Si le agregas un ed, una d, o cambiará por un ied. ¿Ok? En este ejemplo que sigue, si la última sílaba del verbo, la última es donde recae el acento y este se compone de consonante vocal, consonante, dicha consonante se debe duplicar para entonces agregar ed. Bueno, los ejemplos que te di prácticamente son la regla de los verbos irregulares. Únicamente fíjate, por favor, en qué termina para que sepas cómo tienes que hacer la conversión al verbo pasado, la conjugación del pasado. Esto es un tiempo un poquito más simple, no es tan complicado con esta regla, con los verbos regulares. Sin embargo, vamos a ver los verbos irregulares. Estos son aquellos en los que por el origen de la palabra no les podemos agregar la ed, la v o convertirlos con ied. Estos verbos son los que su forma va a cambiar completamente. Aquí no hay una regla en específico que nos diga cómo tienes que modificar el verbo para cambiarlo al pasado, porque prácticamente tenemos que aprendernos los verbos irregulares y su conjugación en el pasado. Son muchos y realmente es con la práctica y estudiándolos que nosotros podemos identificar a todos estos. En estos casos, al hacer la conversión de los verbos en el presente, nosotros podemos elegir en hablar en tercera persona. Te voy a poner ejemplo. En presente, para poder decir que una persona hace una acción, yo tengo que hacer lo siguiente. She speaks, or she runs. Si te fijas al verbo, como estoy haciendo una aseveración de que ella habla o ella corre, al verbo le tengo que agregar una S al final para hacer notar que la acción está ocurriendo en el presente. Sin embargo, en los verbos, bueno, en el tiempo pasado, aquí no tengo que hacer estas reglas de agregarle una S al final. Aquí el verbo es exactamente el mismo para todas las personas, para yo, tú, él, ellos, etcétera. Porque, por ejemplo, en español yo tengo que decir they speak. Aquí no estoy agregándole la S porque estoy cambiando de persona, de ella a ellos. Y entonces aquí la forma del presente es diferente, la regla ya no aplica de una S. I speak, por ejemplo. Sin embargo, en el pasado, aquí sí tengo que hacer, aplicar exactamente la misma palabra para cualquiera de las personas de las que estemos hablando. She spoke, que es un verbo irregular. Ahorita vamos a ver más ejemplos.
Pero si te fijas, ya nada más le puse así. She spoke. They spoke. I spoke. Aquí es la misma palabra en pasado. Lo único que estoy haciendo es cambiar quién lo está diciendo. Ella, ellos, o yo, o él, o esto. ¿Me explico, Pascasio? Ok. Ahorita vamos a ver las negaciones. Las negaciones también tienen su chiste. Aquí no lo estoy, o te lo estoy mencionando. Vamos a utilizar el did not o didn't para decir que algo no fue. Y bueno, el didn't es el pasado de do. Ahorita lo vemos si quieres con un poquito más de detenimiento. Solo me importaba que vieras esta parte donde hago la aclaración de cómo es un verbo en pasado, donde no tengo que hacerle nada comparado con el verbo en presente. Estos son una lista de verbos irregulares, que son muchos. Y yo les voy a poner algunos ejemplos para que veas cómo es su estructura en el infinitivo, en el pasado simple, y pues bueno, veas más o menos una traducción. El verbo arise, que es surgir, en el pasado simple es arose. Si te fijas en este caso, el verbo no le estoy agregando una D, como podría decirte la regla anterior. Es un verbo atípico y que tendrían que memorizar para identificar que es un verbo irregular. El verbo be o to be, que es incluso con este iniciamos las clases inglés. El verbo to be, la conjugación al pasado no es ponerle be o be, sino que es un verbo irregular, aunque probablemente es el más utilizado, y en su pasado simple sería was o were, dependiendo el número del que estemos hablando. Si es yo, sería con was, I was, you were, she was, he was, it was, they were. You es ambos, puede ser plural o singular, dependiendo de quién hablamos, pero en el pasado simple no va a cambiar la estructura, vamos a decir you were, no decimos you was, en ninguna de las circunstancias. El verbo beat, por ejemplo, el verbo beat no va a cambiar su estructura, ese se va a quedar exactamente igual. Es uno de los verbos irregulares que no tienen ningún cambio. Become, became, aquí solo una palabra hizo el cambio, pero finalmente no aplicamos las reglas anteriores. Begin, began, bend, bent, se queda igual. Bite, se queda igual. Bleed, que es sangrar, al hacer el cambio en la conjugación al pasado, únicamente se queda con bled. Quitamos una E, y es uno de los verbos que hay que modificar. Blow, blew, break, broke, bring, broke, que es traer. Build, built. En build, por ejemplo, si te fijas la pronunciación no es tan diferente, build a build, casi suena igual. En una conversación probablemente no notemos la diferencia, sin embargo, al escribirlo o leerlo, tenemos que tener en cuenta las variaciones en las palabras, memorizarlas para poder saber de qué estamos hablando, el tiempo. Otro de los verbos que a mí más me causaron un poquito de problema, que es el verbo buy, porque su conjugación en pasado es bought. Buy y bought, probablemente si lo vemos o lo escuchamos, no tienen una conexión directa realmente, más que la B. Pero es un verbo muy utilizado y es un verbo que tenemos que estar aprendiendo. Igual que los demás. ¿Por qué tenemos que aprender los verbos irregulares? Inicié hablándote de otro de los tiempos, que es el pasado perfecto simple, en el cual vamos a utilizar los verbos en su conjugación en el pasado. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta cómo es su conjugación para poder utilizar este otro tiempo gramatical que después vamos a ver, no ahora, pero que básicamente depende de que nosotros aprendamos muy bien la diferencia entre un verbo regular e irregular, cuál es la regla de los regulares y cuáles son los verbos irregulares, porque la lista es un poquito más amplia. ¿Soy claro? Ok, verbos irregulares de mucho uso, tenemos el do.
El do, y aquí quiero hacer mucho énfasis en este porque de aquí, este verbo, que es uno de los verbos probablemente los más importantes que hay, es un verbo que nos va a utilizar, que lo vamos a utilizar también como auxiliares para crear preguntas. Finalmente no podemos evitar preguntar. Entonces este verbo tenemos que aprenderlo muy, muy bien, al igual que el verbo to be. Pero este es básico para la formulación de preguntas. El verbo do en su pasado simple es be. Hay otros ejemplos: drive, drove, drink, drank, dream o dreamt. Este verbo de dream and dreamt lo puedes encontrar en estas dos formas, como dreamed o dreamt. En ambos es correcto, en ambos se puede utilizar. Lo más utilizado que a mí me ha tocado es escucharlo como dreamt, con la terminación ed. Es un verbo que puede ser regular e irregular, de acuerdo a como tú lo quieras considerar. Pero para evitarnos confusiones, yo te sugiero quedarnos como un verbo regular para aplicar la regla, ya que termina en una consonante, únicamente agregar las palabras ed, las letras ed, y bueno, ya convertirlo. Con la costumbre y el uso podemos ir agregando más palabras y podemos ir entendiendo los verbos, pero aquí nos quedamos. Y sobre todo, bueno, entender muy bien la función del do y el si, porque no solamente es un verbo, también es un auxiliar que nos va a permitir crear preguntas o responder a ellas. Hace un momento también te platicaba, en la forma pasado, los verbos no cambian, es el mismo para la tercera persona del singular. En el presente de la tercera persona del singular, como yo te decía, al momento de decir she, it, he, que son terceras personas, we, they, nosotros teníamos que agregarle una S al final. It bites, esto muerde, para que la estructura gramatical esté correcta. Agregamos la S al final del verbo cuando estamos señalando una acción. En el pasado, la tercera persona del singular no hace esto. En el pasado únicamente decimos it bite. O podemos decir it worked. Y lo mismo va a ser para ella. She worked. They worked. We worked. Al principio agregamos una S, tenemos que fijarnos muy bien en que la persona a la que estamos hablando en el presente para ver si le agregamos la S. En el pasado no. Conjugamos el verbo del pasado y es exactamente el mismo verbo para todas las personas. Para yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, ustedes, ¿ok? Hay algunos ejemplos que te puse aquí de verbos regulares a los que les agregamos de o ed, y que bueno, finalmente repetimos, se utiliza para todos los pronombres. Hay un ejemplo primero: I washed the car yesterday. You washed the car yesterday. He, it washed the car yesterday. We washed the car yesterday. O they washed the car yesterday. Fíjate, no hay ningún cambio en el verbo en pasado, es el mismo, se queda igual, no hice ningún movimiento. Aplica para cualquier verbo que tú quieras utilizar en el pasado. Fíjate que la persona utiliza el mismo en todos los casos. ¿Qué pasa cuando queremos negar que algo ocurrió? Por ejemplo, si yo te digo, ella corrió ayer y esto no ocurrió, entonces tú me puedes decir, no, she didn't. El she didn't o el did not es más común utilizarlo como didn't, pero es la contracción de did not. Es para responder o para aclarar que algo no ocurrió. Aquí lo único que tenemos que decir: she didn't happen, she didn't wash, she didn't eat. Al momento de decir nosotros didn't, ya estamos dando una respuesta en sí. No ocurrió algo. Pero podemos decir esto: she didn't wash, didn't go,
didn't eat. ¿Qué ocurre aquí? Si te fijas, al utilizar yo el auxiliar did not o didn't, lo que hago es que el verbo que precede a la palabra, no lo estoy conjugando en pasado, lo estoy dejando en presente. Al momento de que nosotros utilizamos el didn't, ya no es adecuado, ya es incorrecto el verbo conjugarlo en el pasado, porque ya estamos diciendo que algo no pasó con el auxiliar did not. No podemos poner el auxiliar y el verbo en pasado ambos. Solamente tiene que ser el auxiliar y el verbo tiene que ir en presente, y con eso estamos diciendo esto no pasó, él no comió. En español, por ejemplo, te lo estoy diciendo así, él no comió, y ya con un no estoy negando algo, y comió estoy poniendo el verbo en pasado. Esa es una regla en español. En inglés no, únicamente voy a decir el didn't y el verbo en presente, y con eso estoy haciendo una aclaración de algo que no ocurrió en el pasado. Aquí hay varios ejemplos. I didn't wash the car yesterday. You didn't eat hamburger every day. He, she, didn't wash the car yesterday. We, nosotros, didn't eat hamburger every day. They didn't wash the car yesterday. Estoy, y ojalá que lo puedas estar checando, utilizando el auxiliar didn't o did not y el verbo en presente. ¿Soy claro con esta? Ok. El interrogativo. Hace rato también te mencionaba que era muy importante tener en cuenta el auxiliar, porque tenemos que generar o crear preguntas. El auxiliar did nos va a permitir preguntarle a las personas que hicieron o llevaron a cabo una acción en el pasado. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, para crear la pregunta, lo primero que tengo que hacer es utilizar el auxiliar did. Esto si estamos hablando en el pasado. En el presente es otra regla, es otra cuestión. Ahorita nos vamos a enfocar únicamente en el pasado. Voy a empezar con el did. El did not era para negar, por eso es did, que es la conjugación del verbo do en pasado simple, did do. Si le agrego el not, es para decir que no ocurrió, did not. Aquí lo que hago es no preguntarle que no haya hecho algo, más bien le voy a preguntar si hizo algo. Entonces empiezo con el auxiliar did, después del auxiliar sigue la persona, yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, ustedes, o I, you, she, he, it, we, they, y continúo con la oración. Por ejemplo, y bueno, agrego el verbo en presente para continuar con la oración. Aquí lo puedes ver. Did mi auxiliar, I, que es la persona, en este caso soy yo. It, lo que estoy haciendo es utilizar el verbo en presente, lo estoy poniendo tal cual. Did I eat hamburger every day? Yo comí una hamburguesa diario. Did you, mi auxiliar did, you, la persona, wash, el verbo en presente, the car yesterday, con esto continúo para el artículo. Did you wash the car yesterday? ¿Lavaste el coche ayer? Did he, she eat hamburger every day? Él, ella o esto comió una hamburguesa ayer o varios días. Did we, nosotros, wash the car yesterday? Did they eat hamburger yesterday? ¿Cómo ves? ¿Te queda clara esta regla? ¿Necesitamos más ejemplos? Tú dime. No, sí me queda claro. Ok. Para responder a las preguntas tenemos dos formas muy simples pero muy válidas y quizá a veces muy necesarias para responder. Si yo te pregunto, ¿Did you eat a hamburger yesterday? Bueno, si yo te digo, ¿Did you eat a hamburger yesterday? ¿Y si la comiste? Tu respuesta siempre es, yes, I did. ¿Did she eat a hamburger yesterday? Si ella comió una hamburguesa ayer, la respuesta siempre es, yes, she did. Caso contrario, si me dices, no la comí, únicamente me dirías, no, I didn't.
no, she didn't. Hay que recordar muy bien cuál es el artículo, la persona de la que estamos hablando, para saber si utilizamos el I, you, she, it, he, they, we. Pero la respuesta es muy, muy simple. Did o didn't. Did, si pasó. Didn't, si no pasó. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con esto cierro el tema del pasado simple. La regla no es muy complicada, la regla es un poco más simple. Quizá lo difícil ahorita sería aprendernos los verbos irregulares, que es una lista muy grande y hay que estarlos revisando y practicándolos para que se nos vayan grabando en la mente. Ya con este uso continuo se nos quedarán grabados y no habrá ningún problema. Los que son verbos regulares más simples, definitivamente no creo que nos pasen ninguna bronca. De cualquier forma, es muy, muy importante que le den una revisión, los chequen a fondo, los traten de aprender. Cuando pasemos al tema del pasado perfecto, entonces ahí sí vamos a crear una estructura gramatical un poco más compleja. Simple finalmente, tampoco es tan difícil, pero necesitamos entender muy bien esto para pasar a los siguientes. ¿Ok? Bueno, pues buenas noches a todos.